Buenos días, amados hermanos. Los saludo en esta mañana desde la Escuela Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, estudiando el libro de Jonás. En la clase que hoy nos corresponde ver es la lección 11, denominada El viento solano, basada en Jonás 4:8. Y el texto a memorizar es Santiago 1:20, que dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Oremos. Señor, en esta hora alabamos tu nombre, Señor, y reconocemos tu omnipotencia y grandeza, Señor, en esta hora, al ver que podemos estar aquí, Señor, comunicando, Señor, tu palabra, haciendo que tu palabra nos redarguya, nos instruya y nos bendiga, Señor. Te pedimos en esta hora que seas con cada una de las familias aquí representadas y que sensibilices nuestros corazones y abras nuestras mentes para que podamos entender lo que tú has querido decirnos en esta mañana, Señor, en tu palabra. Te pedimos que hagas posible, Señor, esta transmisión, Señor, y que todas las actividades de este día, Señor, el culto presencial en la iglesia y todo lo que se va a desarrollar ahí, en las personas que participen, Señor, que tú seas con ellas, Señor, que tú las ayudes, Señor, y proveas todos los recursos y que las personas, Señor, puedan estar en tu casa, Señor, sin ningún problema, sin ningún obstáculo y regresando a sus casas con bien, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora por todo eso, Señor, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, en esta mañana tenemos a estudiar un solo versículo de la Biblia, que es Jonás 4:8, pero el versículo a memorizar dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y ahí podemos ver esa palabra que nos llama la atención, que es la ira. Podemos nosotros saber que en la actualidad se le da mucha importancia al manejo de las emociones. Y podemos nosotros ver que ahora hasta han escrito libros sobre el control emocional y le llaman inteligencia emocional, por ejemplo. Pero nosotros sabemos, aún sin leer ninguno de esos libros, que las personas que se enojan, pues tienen nublado su entendimiento. Quien se enoja no va a promover la justicia de Dios. Eso es lo que dice este versículo. Cierra nuestras mentes a la verdad de Dios. ¿Y qué es la ira? La ira es una de esas emociones humanas, de las más básicas, una sensación de estar contra alguien o algo. Es una emoción hostil que pone a la gente en contra de otra gente o hasta en contra de ellos mismos. Un hombre nunca está seguro de hacer lo correcto bajo la influencia de los sentimientos excitados. El significado particular de este pasaje es que la ira no tendrá ninguna tendencia, la ira en la mente del hombre no tendrá ninguna tendencia a hacer lo justo. Tendremos que experimentar ese sentimiento que nos nubla la mente para poder saber esto que dice su palabra. Y seguramente lo hemos experimentado muchas veces. Y ahora que conocemos este versículo y que sabemos que el Señor quiere que nosotros podamos proceder a todo lo que tengamos que hacer con claridad mental para poder hacer lo justo ante los ojos de Dios, pues debemos de controlar esa emoción, de hacer un alto y de contar, como decía en aquel anuncio, contar hasta 10, pero ese alto va a ser para reflexionar, para orar al Señor, mostrándole nuestra ira y pidiéndole que haga un cambio en esa actitud.
La ira puede hacerte decir muchas cosas inadecuadas, ofensas que tal vez la otra persona no olvidará nunca. Entonces convendría guardar silencio, cerrar los ojos y orar. También podemos nosotros ver en este estudio en donde nos han encomendado en esta mañana que ahí en ese único versículo que nosotros tenemos que estudiar ahora, podemos observar cómo Dios es creador de todas las cosas, es soberano y es omnipotente, ya que nosotros podemos ver que Él creó una tormenta para obligar al profeta a ir a Nínive. También agitó los vientos en esa ocasión, el mar provocó esa tormenta que angustió tanto a los marineros que decidieron ir a hablar con Jonás y decirle si era él el causante de eso que les pasaba. Todo eso que ocurrió fue Dios el que lo hizo, el que lo provocó. También el gran pez fue creado por Dios para que tragara a Jonás y lo depositara en un momento dado en las orillas, en tierra seca, en Nínive, y fuera a hacer lo que le había dicho que hiciera. También vimos en el versículo anterior, el domingo pasado, que hizo una calabacera para que Jonás estuviera cubierto y tuviera comodidad ahí en donde se había quedado para observar qué era lo que pasaba con Nínive. También Dios fue el que creó ese gusano que en la noche siguiente acabó con la calabacera. Y ahora, en esta ocasión, estamos viendo que también genera un viento solano. Aquí podemos entonces ver cómo Dios, el autor de toda la naturaleza, porque es el Dios de Génesis que creó en un día las plantas verdes y todas las plantas que iban a existir en la tierra, y Él nos da la oportunidad de verlo manifiesto. Él nos da esa oportunidad de ver lo que puede hacer con la naturaleza. Y en esta ocasión es el viento solano el que nos ocupa. Ese viento solano es un viento sofocante, caluroso. Tal vez nosotros no hayamos experimentado tal calor nunca en la vida como se sintió en aquella ocasión. Sabemos que en algunas ocasiones hay un viento muy caliente que hasta puede provocar incendios. Y hace poco estuvimos viendo cómo en algunas áreas de nuestro país y aquí mismo cerca de nosotros el viento se propagaba por el incendio se propagaba por el viento cálido y seco. También allá Jonás experimentó ese tipo de calor, ese viento sofocante, caluroso, llamado viento oriental también. Y esto mismo también fue lo que hizo el Señor allá en Éxodo, cuando Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo que el mar se retirase, se abriera y dejara una tierra seca para que todo el pueblo pudiera circular en él. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Esas paredes de agua que estuvieron a los lados del pueblo para que cruzara, fue Dios haciendo eso. Tal vez el viento pueden investigar las personas encargadas de la meteorología y ver que tal vez hay vientos muy fuertes que pueden hacer que el mar retroceda, pero es Dios quien está haciendo posible eso. No debemos suponer que la propia fuerza natural del viento hizo que eso sucediera. Dios lo estuvo usando, así como también en alguna ocasión usó otras inclemencias del tiempo, como cuando Moisés estaba en la barca o en el barco y agitó el mar
y trajo también vientos tempestuosos para que se cumpliera su propósito. Y allí estamos viendo que no es ese viento el que tiene su propia fuerza, sino que es el poder de Dios el que se ve manifiesto y nos ha dado la oportunidad a nosotros para ver su poder a través de esas fuerzas que parecen eliminar los obstáculos en aquella ocasión de Éxodo para que el pueblo pueda seguir, atravesar el mar y librarse del faraón y de los egipcios. Él entonces, Dios pone a trabajar a la naturaleza para que se cumplan sus propósitos. Podemos nosotros ver también en Amós que sucedió algo así. Allí el Señor estuvo hablando de diversas maneras al pueblo para que se volviera hacia Él, mas sin embargo no ocurría. Y entonces dice aquí en este versículo en Amós 4:9, os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales, vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí. ¿Qué está pasando aquí? Es Dios tratando de que sus propósitos se cumplan. ¿De qué manera? A través de la naturaleza. Aquí vemos una rosa de los vientos en donde se ve que cada uno de los vientos recibe un nombre, tal vez esté muy pequeño, pero este que está aquí es el viento solano, que está al sur, y también existen otros nombres de los vientos que nosotros podemos ver que sí existen y que los ha mencionado el Señor en las Escrituras, pero que los está utilizando para que se cumpla su propósito. Nosotros podemos admirar también el poder de Dios cuando con viento solano, dice aquí en Salmos 48:7, quiebras tú las naves de Tarsis. Podemos imaginar allá en aquellos años en el Mediterráneo aquellas naves que viajaban y que tal vez llevaban enemigos de la iglesia, mas el Señor, en su omnipotencia, Dios, hacía que esas naves zozobraran con viento solano. Y aquí también encontré que el viento solano también es llamado siroco. Aquí vemos un mapa en donde vemos de dónde vienen esos vientos calientes que tal vez traigan partículas de arena que vienen del África, del norte de África, y que luego se depositan en Europa. Aquí vemos Italia, Grecia y otras partes en donde llegan esos vientos. También en España es muy común que se conozcan estos vientos, solano o siroco. Y nosotros aquí cuando vemos que un viento levanta la tierra porque está muy seco el ambiente, también algunas veces hemos utilizado esos sinónimos diciendo se vino el siroco. Pero yo creo que en ningún momento, igual que como allá en aquellos tiempos en el Mediterráneo, en la época en la que Jonás estaba esperando ver que Nínive fuera destruida. Ese viento también dice en las definiciones que encontré que trastorna a los animales y a los hombres. Solano es una brisa del sureste en España que arrastra polvo de África. También se le atribuye la capacidad de trastornar a las personas. Y algunas de las enfermedades oftalmológicas que se encuentran en Europa se le atribuyen a estos vientos, porque traen muchas partículas sólidas, arena y otras cosas que puede arrastrar el viento y que pueden afectar a los ojos. Entonces, imaginémonos todo el cuadro acerca de Jonás. Él estaba allí, en donde en el verso 6 dice que se alegró grandemente porque la calabacera le cubría mejor del sol sofocante.
que al parecer le cubrió un poco más que la enramada que él había construido, porque él había hecho una enramada pues con varas, con lo que encontró, pero yo creo que ahí Dios estaba cuidándolo. ¿Y quién nos puede cuidar mejor que Dios? Él estaba tratando de que Jonás ahí en su ira que estaba manifestando porque Dios había sido misericordioso con la ciudad de Nínive y sus habitantes, 120,000 personas o más que se habían vuelto hacia Dios porque Él había ido a predicarles que en 40 días la ciudad sería destruida. Un mensaje breve, no fue muy extenso en su comentario, no les dijo más, solamente les dijo eso y se fue a construir esa enramada para esperar ver la destrucción de la ciudad. Todavía allí esperaba que Dios no fuera tan misericordioso, que Dios no los perdonara. Y entonces, a pesar de todo eso que él pensaba, Dios le construye una calabacera, le hace que surja en una noche. Y ahí estaba él contento con la calabacera. En los versículos anteriores hemos visto eso. Y a la mañana siguiente ya otra vez enojado porque un gusano acabó con la calabacera. Ahí Dios estaba llevando a través del viento solano a Jonás y a través de la desaparición de la calabacera y el efecto del gusano a no solo tener ese refrigerio breve y el sosiego un poco temporal de su rabia y su malestar emocional, sino lo estaba llevando a que corrigiera esa manera de pensar, esa actitud de moral que tenía acerca de que todos los ninivitas deberían de morir o deberían de ser arrasados. Pero él pensaba en arrasados como que acabados, no como en arrasados transformados, como muchos de nosotros. El profeta no consideró esto como una acción bondadosa del Señor y como un niño necio. Se alegra grandemente por el regalo que pronto se marchitará. La enramada temporal que le hizo Dios que surgiera, la calabacera, es un motivo de gran gozo. Así Dios en ocasiones nos alivia con cosas pequeñas, que alivian una necesidad de nosotros y se ocupa en todas las situaciones que tenemos en la vida y nos ha dado la salvación, abarca todo nuestro ser y además estamos agradecidos con Él, pero no, estas pequeñas cosas que tenemos que Dios nos provee no deben de ser el principal motivo de nuestro gozo. Esta calabacera significa la comodidad, la zona de confort que a veces todos tenemos en la vida y nos quedamos allí observando a ver qué el Señor va a hacer con esas personas, por ejemplo, que vemos que juzgándolas malamente, decimos, oye, pero ¿por qué fueron de vacaciones si no están vacunados? ¿Cómo no tienen temor de que allá encuentren el contagio del coronavirus o etcétera? Y nosotros no tenemos que opinar al respecto. No tenemos que opinar absolutamente nada. Las personas pueden hacer lo que sea, lo que quieran, y nosotros ahí abajo de una calabacera, adentro de nuestra casa o de nuestro gran árbol, estamos juzgando a los demás. Tal vez no salimos porque nos han impedido ir a diferentes lugares, a ninguna parte podemos ir, pero si vemos que otros hacen fiestas o si vemos que otros van de vacaciones, pues no tenemos por qué estar opinando y juzgando a las personas. Si es que deban de tener o no una consecuencia de sus actos, es de Dios. Es Él el que va a decidir y el que va a hacer lo que determine en la vida de las personas. Esa zona de confort que muchas veces
no nos damos cuenta que estamos en ella porque nos seguimos quejando, porque un gusanito pequeño está molestándonos. Algo nos incomoda, que el frío, el calor, la helada, no sé, el distanciamiento social, la fila en la espera para la vacuna, también es un gusanito que nos molesta. O sea, no queremos que nada nos nos quite nuestro gozo por las cosas en las que hemos puesto nuestro tesoro. Porque ahí donde está el tesoro está nuestro corazón. Entonces debemos de pensar bien en qué cosas vamos a priorizar, vamos a estar teniendo gozo por ellas. ¿No nos acordamos del gozo de la salvación, de la promesa de la vida eterna? ¿No nos acordamos que el Señor es el que nos sacó del hoyo y estamos molestos por 1000 cosas y estamos juzgando a los demás que consideramos tan pecadores como los ninivitas? ¿Y nosotros? ¿Que nosotros no somos como esos ninivitas todos los días? Dice en Santiago 4:14, porque ¿qué es nuestra vida? Nuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y con nuestra vida aquí en la tierra, todas las cosas materiales pasan y dejan de estar de moda, dejan de ser el último modelo para convertirse en algo antiguo. Y lo que en un momento puede ser causa de alegría, luego te va a causar problemas y tristezas. Y por eso recordemos que decía el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y más adelante decía, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. En Eclesiastés 12:1 y 1:2 dice esto. En otras palabras, no coloques tu esperanza en cosas temporales. Nosotros podemos tener nuestro gozo en cosas como, no sé, un bien adquirido, un platillo disfrutado, no sé, o la calabacera, ¿verdad? Pero eso va a ser temporal. Recordemos que se seca la hierba y todo se puede marchitar, pero la palabra de Dios permanece para siempre, sus promesas están allí. Incluso si en esos momentos desaparece la calabacera, Dios estaba allí con Jonás. Ahí estaba con él en ese tiempo en el que él volvió a enfurecerse y a tener rabia e ira porque el gusano había acabado con esa calabacera. Y todavía allí estaba el Señor con él. Y así con nosotros, porque los propósitos de Dios para mostrar su amor por nosotros está allí todos los días, y nuestro gozo debe ser el mismo, porque Él prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. En la segunda parte del estudio nos habla del desfallecer del profeta, y aquí podemos ver cómo se queda sin sus hojas, sin la calabacera, y además de estar relacionado su tristeza con la ausencia de ese bienestar temporal y pasajero, también demuestra que tenía falta de confianza en el Señor y también un terrible desconocimiento del cuidado amoroso de nuestro Dios por él. Es una falta de fe en las promesas cuando estamos desfallecientes, cuando parece que desmayamos, no porque un sol hiera nuestra cabeza como con Jonás y que desmerecía su estado físico, sino que cualquier cosa que nos altera nuestro orden de cosas que nosotros tenemos como lo que debe de ser, ¿verdad? Todos nuestros objetos a los que les damos importancia. Hay gente que puede decir que le da importancia a tener una bolsa, unos zapatos, un perfume, y que de esa manera se sentirá segura ante las personas que lo rodean.
ahí estamos totalmente mal. También hay personas que queremos tener así, tal vez, no sé, una silla cómoda, un ambiente fresco cuando hace calor afuera, un ambiente caliente o cálido cuando hace frío. Todas esas cosas las priorizamos. Y también estamos pensando que el Señor no está con nosotros en alguna escasez que podamos tener. En Hebreos 13:5 dice, busquemos ahí en nuestras Biblias para que veamos alguna razón de gozo y bienestar. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Entonces ahí Jonás el sol hería su cabeza, se desmayaba, su estado físico no era bueno, pero ni siquiera su malestar le quitó el deseo de estar allí para ver qué sucedería con la ciudad. A veces todas esas cosas que el Señor nos da son la oportunidad para que nosotros podamos reflexionar acerca de nuestra actitud. La bendición del Señor es la que nos enriquece y no añade tristeza. Pero cuando no entendemos esto, no reconocemos que Dios es el que nos da todas las cosas, nos provee de dones, sabiduría, no reconocemos que es Dios quien nos abre puertas, también quien las cierra, para que nosotros no accedamos a cosas que nos pueden perjudicar. Y podemos reaccionar como Jonás. Estamos reaccionando como él, cuyo pensamiento estaba nublado, tal vez estaba su corazón tan endurecido, no estaba entendiendo la lección que Dios le quería enseñar. Pero ¿no somos nosotros tan parecidos a Jonás? ¿Nos quejamos constantemente? Nos falta algo y en lugar de confiar que Dios proveerá en su momento lo que realmente necesitamos, gritamos o tal vez nos ponemos de mal genio porque nos falta una cosa. Nos puede llenar de pavor la ausencia de un ingreso mensual y el pensar que si nos enfermamos y no podemos trabajar, ¿crees que de algún lado el Señor nos mandará el socorro? ¿Hacia dónde miraremos entonces, confiando en que el Señor nos enviará socorro? ¿Cuál entonces es el motivo de nuestra tristeza? ¿Confiar en las cosas temporales? ¿Gozarse demasiado en ellas? ¿O entristecerse demasiado al extremo porque no las tenemos? Ese Jonás desfalleciendo es Dios tratando con él, con nosotros. Aquí podemos ver que ese viento solano es instrumento dócil y sujeto a la voluntad de Dios, a ese Dios omnipotente, poderoso, que maneja la naturaleza para conseguir sus propósitos. Es Jonás aquí, gobernado por la ira y por el enojo, al punto de que se enojaba tanto que deseaba la muerte. Esto no le hace nada bien. No es motivo de honor para él, que es un siervo de Dios, pero es un ejemplo de lo que no se debe hacer, de lo que es la falta de control de las emociones. En los deseos internos no vemos aquí a un hombre violento pegándole a las paredes, pegándole a la gente, dando patadas o tirando piedras, pero sí estamos viendo a un hombre con serios problemas de malestar emocional, enojo en su corazón. Tal vez nosotros tampoco le peguemos a nadie, no somos groseros con nadie, pero estamos enojados, estamos deprimidos o nos hemos fastidiado de la vida. Esto es una evidencia de una inclinación pecaminosa. Estamos faltos de fe en que el Señor está con nosotros
Y además estamos tal vez pues enojados de tal manera que una planta marchita, que un gusano que acabó con ella, o que ese calor y ese viento solano está dominando ahora tus circunstancias de vida. ¿Qué es lo que está haciendo que tú estés enojado y que estés al grado tan enojado y tan desmayando en ánimo que desees la muerte? El profeta deseaba la muerte porque estaba enojado con Dios. Aquí en Jonás 4:8 dijo: ahora, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Esa actitud no debe ser imitada por los cristianos. La vida es hermosa a pesar de los momentos difíciles que pasamos. La vida es un regalo de Dios que debemos agradecer cada día, aunque tengamos molestias, enfermedades. El cristiano debe estar preparado alegremente, pacientemente, para terminar su camino, incluso hasta el final del viaje. Esto implica que estamos pidiendo un descanso a nuestros trabajos. Es un deseo carnal y egoísta esperar liberarse del trabajo y el servicio al Señor. Tal vez deseamos descansar, reposar, pero nuestro deseo debe estar dispuesto a servir a Dios día y noche en su templo, en su obra, y seguramente una atracción del estado futuro de reposo pues nos atrae, pero nosotros debemos de estar pidiéndole a Dios la oportunidad de un servicio más alto, más puro. No debemos de querer descansar cuando podemos seguir haciendo su voluntad. Él decidirá cuando nosotros entraremos en el servicio a Él allá en el cielo. Pero mientras tanto, debemos de pedirle que nos permita servirle aquí en la tierra. Entonces, aquí tenemos las aplicaciones del estudio en donde nos llama a no imitar a Jonás, a no desear la muerte, a tener un aprendizaje acerca de las cosas que cumplen las órdenes de Dios de manera inmediata, así como el mar, el viento, la calabacera, el gusano, todas las cosas obedecieron a Dios. Así nosotros también de manera inmediata debemos obedecerlo. No debemos imitar a Jonás en su enojo. Todo el tiempo debemos de estar viendo cómo nos reflejamos en ese espejo de Jonás para decir, así como él, no quiero ser. Y cada vez que identifiquemos algún rasgo en nuestra personalidad que se asemeja a Jonás, en su iracunda personalidad, su falta de control, el querer que los demás, sobre los demás descienda la ira de Dios en lugar de la misericordia, pues ahí nosotros debemos de recapacitar y de decir, nosotros no debemos imitar a Jonás. La vida es un regalo de Dios que debemos de agradecer, y solo el Señor sabe hasta cuándo va a ser el momento de llevarnos de aquí. Entonces hay que estar trabajando en su obra de la manera que Él nos pida para que nosotros podamos cada día reconocer la misericordia de Dios en nosotros, en nuestra familia, en las personas a las que amamos, y en nuestros vecinos y en nuestros amigos y en aquellas personas que nos han ofendido, porque eso es lo que ha mandado el Señor. Y también podemos recordar que el Señor dice en su palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz
y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. También nos ha dicho en su palabra que quiere que todos seamos salvos. Entonces nosotros tenemos que seguir compartiendo su palabra para que de alguna manera vengan al conocimiento de la verdad, dice en 1 Timoteo 2:4, y pues seguir creciendo, porque dice también en Proverbios 4:18 que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y sabemos que todas las cosas, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ya sea lo que sea que nos haya pasado, ya sea un incidente leve o grave, el Señor ha dispuesto eso y está trabajando con nosotros para hacernos recapacitar de múltiples fallas, errores, pecados que nosotros todos los días cometemos en contra de Él. Pues también quisiera que leyéramos el Salmo 103. Busquemos el Salmo 103 ahí en nuestra Biblia. Dice, mi corazón está dispuesto, oh Dios. No, este no es. Leí mal. Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Muchas gracias, hermanos, por esta mañana, ¿verdad? Por acompañarnos en este día, en esta clase, en esta lección 11, viento solano. Deseo que allá en sus familias todo esté bien y que podamos seguir en contacto en los cultos virtuales y en los presenciales también. Oremos.
Señor, en esta hora alabamos tu nombre, Señor, alabamos que eres grande, omnipotente y omnisciente, Señor. Conoces todas las cosas que están en nuestra mente y en nuestro corazón, y eres omnipresente también. Estás aquí con nosotros, donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Gracias por acercarnos en esta hora confiadamente a tu trono de gracia, para elevar a ti, Señor, una oración, para comentar, Señor, que nosotros estamos agradecidos infinitamente, Señor, con tu misericordia, por habernos sacado del hoyo, Señor, por habernos sacado de la oscuridad a tu luz admirable. Y te pedimos en esta hora, Señor, que sigas con nosotros, pues haciéndonos crecer, Señor, viendo con misericordia como tú lo haces, Señor, a todas las personas, Señor, y teniendo noción, Señor, de que tú usas todas las cosas que nos pasan, Señor, para hacernos recapacitar de nuestra actitud. También te pido, Señor, que seas con nosotros, Señor, en esta hora, Señor, y que podamos entender que esta lección, Señor, en esta lección nos hemos visto reflejados, Señor. Me he visto reflejada, Señor, porque cada día, Señor, reconozco que he pecado, Señor, que soy como Jonás, Señor. Te pido que me cambies, Señor, mi corazón, Señor, y que sea cada día, Señor, más consciente de que así como tú eres misericordioso con todos, Señor, debemos serlo nosotros. Perdonar a los que nos ofenden y desear la salvación, Señor, que sean alcanzadas todas las personas y que ellos también disfruten de tu gracia. Te pedimos en esta hora que seas con cada una de las familias aquí representadas, Señor, que tú lleves la provisión, la protección, que sigan siendo, Señor, dependientes de ti y que nosotros podamos gozarnos de la comunión con todos, Señor, y que no nos sintamos, Señor, mayores que nadie, Señor. Te pedimos todo esto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.